Bueno, entonces oficialmente damos inicio a la primera discusión de la unidad número 2, que corresponde con el proceso de medición. Ya en una indicación previa que ustedes tienen también en formato de video, tienen la descripción genérica de las partes que integran esta discusión. Y tal como se les ha mencionado, incluye varias partes. De la investigación previa, que es una responsabilidad prácticamente de cada grupo, la manera en cómo van a completar todo lo que ustedes ven acá, en el caso de los primeros 36 conceptos o de los 36 conceptos, que van ubicados en un orden de acuerdo a los contenidos, cómo se van abordando. Y por eso es que el primer concepto o explicación que se pide que completen es de magnitud, luego magnitud de base, derivada, unidad de medida, patrón de medida, dimensión, y ahí en adelante ya corresponden con unos contenidos que hasta este momento todavía no hemos visto, pero que al revisar la estructura del documento de la unidad 2 lo tienen en su totalidad. Es decir, hasta aquí hemos cubierto en las clases hasta el apartado 2.4 en su totalidad, y los conceptos o explicaciones prácticamente son de toda la unidad como tal. Entonces, esta parte conceptual la podemos valorar por alguna duda que se tenga, pero un poco más adelante, es decir, no hoy, porque habrían algunos otros apartados que a lo mejor sí necesitamos hacer una práctica o hacer una retroalimentación o una explicación más profunda. Esta parte de los instrumentos sí me interesa saber qué tanto han avanzado, porque el laboratorio que van a desarrollar, que va a quedar a partir de hoy para que lo completen durante esta semana, sí incluye identificar el instrumento que se usaría para medir. Entonces, en una parte de esta sesión voy a explicar en qué consiste el completar el primer laboratorio práctico, que no corresponde con ningún proceso de medición, es más bien la identificación de magnitudes, unidades de medida e instrumentos que se usarían para medir esa magnitud de manera más apropiada. Entonces ahí sí necesitamos que ustedes ya hayan completado de alguna forma esta parte, o sea que va a ser como necesario que esta parte sí la tengan, porque eso sí les daría una idea de si para medir X magnitud ustedes pudieran usar alguno de los instrumentos que están acá. Esta es una lista que no quiere decir que no hay más instrumentos de los que se mencionan acá, pero en sí mismo ya son una cantidad de alguna manera considerable de instrumentos o sistemas de medición que pueden ser utilizados. Entonces les consulto, ¿alguien ya hizo algo con relación a esta tablita? Ya hemos hecho una explicación antes de la manera en cómo se tendría que completar, incluyendo una foto o una imagen representativa buscada en internet con relación a tener una idea de cómo es. Vale, entonces por una cuestión de la necesidad que tienen de completar el laboratorio 1, lo primero que van a tener que hacer es completar la parte B minúscula de la parte A mayúscula. Sí, claro, toda la guía de discusión es grupal, ¿verdad? Todo es grupal. Tanto la guía de discusión como la guía de laboratorio, todo lo que se trabaje, es grupal. Entonces, lo primero que va a tener que hacer el grupo debe completar la parte B minúscula de la parte A mayúscula, que era de investigación previa, digamos, que es lo que ustedes tienen en la guía de discusión, la primera parte de la guía de discusión. ¿Por qué? Porque el laboratorio práctico consiste en identificar magnitudes y tienen que también saber qué instrumento se usaría para medir esa magnitud. No van a tener que hacer ninguna medición de ningún tipo. Solo tienen que identificar qué magnitud es posible
medir o cuantificar en los objetos que ya les voy a explicar en qué consisten. Pero en primer lugar, les quería preguntar sobre esto, ¿verdad? Si ya tenían un avance de esta parte. Y si no, eso sería lo primero como grupo que deben completar esta parte. Entonces, una vez se haya completado de la parte de investigación previa, que es la parte de mayúscula, su apartado B, que es el siguiente, del siguiente listado de los instrumentos o sistemas de medición, y ya sabemos por la explicación que les he dado previamente cómo lo van a hacer, como una garantía de tener una aproximación o una idea de cómo es que son estos instrumentos, que miden, qué unidad de medida utilizan, y eso nos va a ayudar a completar las indicaciones que ya les voy a mostrar o les voy a dar más adelante sobre el laboratorio práctico. Entonces, bueno, la siguiente parte, que sería la B, que es las que son falsas o verdaderas, podemos igual esperar un poco para completarlas, ya que por el momento hemos incluido solo quizás hasta el número 4. Ya estas cantidades de suma, multiplicación, ya eso hace una referencia al proceso de medición que aún no hemos cubierto en la unidad número 2. Entonces, aquí hay una parte que corresponde con en esta parte ya hay unos que podemos valorar, pero vamos a ver, como ahorita poquito hemos avanzado en la unidad y aquí tenemos identificadas dos partes de las que sí podemos tomar algún. Aquí. De la parte B hemos dicho que lo vamos a dejar pendiente todavía, ¿verdad? Toda la parte A es de ustedes y luego podemos hacer alguna valoración sobre alguno que tengan duda. De la parte B, como son analizar o razonar si es falso o verdadero, podemos dejarlo por el momento pendiente. No es que no hayan aquí, ¿verdad? Ya hay estas primeros 4, ya se pueden argumentar, pero lo podemos dejar ahí. Ahora, aquí podemos ya detenernos en algo que sí nos puede servir mucho. Voy a colocar aquí algo sobre la unidad 2, solo para ver una visión de lo que falta analizar. Y es que en la parte de la unidad 2, lo que vamos a seguir viendo son la parte de los valores de una magnitud, es decir, la parte esta numérica y el proceso en sí mismo de medición. Y si se fijan, en adelante no es que aparezca directamente un tema que esté vinculado como a los procesos de conversión directamente. No sé si han visto el detalle de la unidad, pero el único tema, que por cierto es que todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Es una que más o menos se vincula con esto, es el del valor de una magnitud. Y entonces eso, aunque no lo hayamos visto, o sea, me refiero a que nosotros podemos hacer ciertas conversiones entre unidades, porque eso estrictamente no va a aparecer en como contenido estrictamente de la unidad, sino que es algo como necesario hacer. ¿Se recuerdan ayer que estábamos viendo los prefijos del sistema internacional? Aparte de demostrarse como aparecen acá en la unidad, aquí, aparte de mostrarse, como tal en el contenido no es que aparezca un procedimiento de cómo se aplica, eso ya es una explicación. Entonces lo mismo sería aquí. Si yo tengo, hemos dicho, unidades o valores de unidades de medida en el sistema internacional, yo puedo hacer conversiones para establecer un equivalente al valor que me estén pidiendo de un sistema a otro. Por ejemplo, tener millas por hora no es del sistema internacional. Alguien puede decirme de qué sistema es. Porque así podemos avanzar o valorar algunas opciones del múltiplo, considerando
al menos un par de ellas para ir cubriendo exactamente esa temática. Y después, ya si podemos llegar a la parte de falso o verdadero, ya es así a nivel más general, porque estos contenidos ya van a implicar, en el caso de esto, por ejemplo, cálculos. Y los otros, que somos un razonamiento teórico y una explicación teórica, no. Entonces, vamos a dar inicio entonces a una breve explicación sobre algunos numerales de la parte C, que son de opción múltiple, aquellos que de alguna manera nosotros ya tenemos un conocimiento de cómo poderse resolver. Entonces aquí viene el primero. Muy bien, en el caso del primero es un ejercicio que tiene que ver con conversión, con un proceso de conversión de unidades. Para esto, que es precisamente lo que aparece en el final de la tabla, perdón, en el final de su documento, ustedes tienen una tabla completa, por decirlo así, de conversiones, de factores de conversión. Necesito que esa información la tengan a la mano porque aquí aparece cómo hacer conversiones entre un sistema y otro. Por ejemplo, cómo convertir de una pulgada o qué equivale una pulgada en centímetros o cuánto es un pie en pulgadas y en centímetros, cuánto es una yarda en pies, en centímetros o en milímetros, o cuánto es una milla en la tierra, porque las millas náuticas no son iguales, y cuánto es una vara, que es un término español que se usa hasta nuestro día todavía, de unidad de medida, como unidad de medida para establecer un proceso de conversión. Entonces necesito que tengamos a la mano esto porque vamos a hacer el primero, que incluye un cálculo. Me voy a ubicar de nuevo en esto y vamos a ver. Dice para este efecto, una milla es igual a 1609 metros. Entonces, una velocidad que nos dan de 55 millas por hora es equivalente a ¿cuántos metros por segundo? Y vean que aquí hay un detalle de consideración, que cuando se habla de velocidades, se dice por, pero se escribe entre. Esa velocidad sería 55 millas por hora, es por cada hora, no quiere decir que se multiplique por hora, sino que se divide entre horas. Y nos piden en una velocidad establecida en el sistema internacional de metros por segundo, es decir, metros sobre segundo. Entonces vamos a comenzar la explicación de este proceso, que sería luego generalizable a los demás procesos de conversión de otro tipo de unidades. Como ustedes pueden ver acá, he copiado el ejercicio, ¿verdad? Y dice una milla es 1609 metros. Entonces, si nos dan una velocidad en millas por hora, ¿cuánto equivale eso en metros sobre segundo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, ya sabemos que una milla es 1000, o sea, es este valor, ¿verdad? Eso ya lo tenemos allá en la tablita que les digo, 1609 metros. Díganme qué otro dato necesitamos aquí de conversión, porque vamos a pasar de millas a metros, pero también vamos a pasar de horas a segundos. Entonces, una hora, ¿cuántos segundos son? Ese es el otro valor de conversión que necesitamos. Díganme, una hora, ¿cuántos segundos son? A partir de aquí ya podemos hacer la conversión. Ya tenemos un equivalente de las millas hacia los metros y de las horas hacia los segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a hacer en formato de ecuación para que vaya quedando un poco claro cómo es. Entonces, por ejemplo, lo que yo debo hacer es escribir
el valor. El valor que yo tengo es 55, ¿verdad? En unidades, ¿verdad? 55. Y la voy a colocar de esta manera. Estoy trabajando ahorita en PowerPoint, ¿verdad? Millas por hora. Eso es lo que voy a hacer. Ahora, yo debo llegar hasta los metros por segundo. Yo no sé qué métodos ustedes han usado para hacer este proceso de conversión, pero uno de los que se usa es este. Mire, usted coloca cuando tiene divisiones, como en este caso, no los coloca en esta forma, en este formato, porque esto no le permite identificar, aunque sí se nota, ¿verdad?, cuál es el numerador y cuál es el denominador, pero en esta forma es mejor. Entonces usted pone una X aquí y ahora pone los factores de conversión. Vamos a ver si logro agregarle ahí lo que corresponde a lo demás de la ecuación. Pero he perdido aquí el foco de la ecuación. Ahí está. Entonces, ¿qué sería? Ah, es que la X no me la aceptó. Entonces, voy a agregar el resto. Quiero ver si lo puedo hacer. Ahí está. Entonces aquí sería, yo pongo un por. Y ahora voy a hacer una operación al contrario. Por ejemplo, yo sé que una milla es 1600 metros. Entonces lo que yo necesito es simplificar millas con millas. Entonces voy a poner la milla, una milla en el denominador. Aquí, una milla equivale a 1609 metros. ¿Con qué propósito hago esto? Con el propósito de simplificar millas con millas, ¿verdad? Numerador y denominador se simplifican. Aquí no puedo hacer el efecto de tachado. Quiero ver. No puedo hacer el efecto de tachado. Pero ustedes entenderán que lo que yo estoy haciendo aquí es simplificándola. Lo más que puedo hacer es ponerlo como en rojito. Ya, eso significa que ya lo simplifiqué entre ellos. Entre ellos ya lo simplifiqué. Y ahora la distancia la voy a tener colocada en metros. La voy a tener porque todavía no lo he logrado, ¿verdad? Ahora lo que tengo que hacer es, de nuevo, hacer otro factor de multiplicación por un cociente. Y ahora lo que me interesa es simplificar la hora. ¿Qué significa? Si yo sé que una hora equivale a 3600 segundos, si lo coloco de esta manera, garantizo que esta hora se simplifique con esta hora que está acá, que es lo que me interesa hacer en este momento. Entonces, simplifico esa hora con esta hora. Y hoy lo que tengo es, todo lo que está en rojo ya está eliminado en unidades. Y lo que me queda es colocar ahora el resultado. ¿Eso a qué es igual? ¿Cómo se opera esto? Como el 55 finalmente está en el numerador, sería 55 por 1609 por 1 y obtengo un valor en el numerador y lo divido entre lo que dé de la multiplicación de 1 por 3600. Fíjense que aquí, aunque parezcan que los procedimientos son tan sencillos, lo que ustedes deben garantizar es colocar el numerador primero y después todo el denominador, porque si no, y eso se lo digo desde ya, el problema cuando hay cálculos numéricos es que de repente si usted no pone signo de agrupación en la calculadora, que serían los paréntesis, usted opera, por ejemplo, en cociente el último valor. Entonces, aquí lo recomendable sería poner paréntesis en la calculadora, colocar todas las multiplicaciones del numerador, cerrar el paréntesis y poner todas las operaciones del denominador. Aquí en este caso el 3600 es un valor único, es decir, 1 por 3600 es 3600, pero puede ser que hayan factores o procesos de conversión que tengan más procesos aquí abajo y que requiera entonces de más cálculos. Entonces usted pone paréntesis 55 por 1609 por 1, cierra paréntesis, entre paréntesis 1 por 3600, cierra paréntesis y le da igual. Y ustedes verán que la respuesta aquí no está, está aproximada a la unidad. Si se fijan, la respuesta que a ustedes les da es 24.58 metros por segundo, pero ese valor no lo tenemos aquí. Entonces, en nuestro caso,
pues el valor más cercano a lo que es el literal B. Entonces la respuesta correcta sería el literal B. No sé si en el caso concreto de este ejercicio número 1 queda claro, porque lo más que podemos hacer es desarrollar otro que no esté en la guía, pero que reafirme, digamos, aquello que nosotros podamos hacer con elementos de conversión. Entonces, les decía, perdón, con la respuesta, ¿verdad? La respuesta da aproximado 25, ¿verdad? Pero que pierdo lo de la ecuación, aquí sería, es igual a 25. Le faltan las unidades porque ya estaban escritas ahí, ¿verdad? Pero si yo se las agregara, esa es otra cosa, la respuesta es 25 metros sobre segundo. Lo que sucede es que, como el enunciado ya decía, ¿en cuántos metros por segundo está la respuesta? ¿No? Porque si usted está escribiendo un procedimiento, la respuesta tiene que incluir obligatoriamente la unidad de medida. Si no, no sería válido. En el caso del ejercicio 2, de esta misma parte, cuando el ejercicio dice, mira, aquí hay una caja cúbica que tiene una arista de 10 centímetros. Entonces, ¿cuánto es el valor o su valor en metros cúbicos? Entonces, ¿cuál es el principio, digamos, que debemos aplicar para comenzar a resolver esto? Si nos dicen el valor de una arista de un cubo, ¿a qué se refieren? Si este es un cubo, ¿a qué se refiere la arista? Cuando dice una caja cúbica tiene una arista de 10 centímetros. ¿La arista qué sería? ¿Qué sería la arista?